Dentro de la jerarquía celestial, un conjunto de figuras enigmáticas domina el panorama espiritual. Los 12 arcángeles, emanaciones de poder y propósito. Estos seres desempeñan roles cruciales en la arquitectura divina, actuando como los heraldos y mediadores supremos en el vasto diálogo entre lo divino y lo terrenal. Cada uno equipado con capacidades y prerrogativas singulares. Los arcángeles nos ofrecen orientación y asistencia en nuestro periplo hacia la iluminación espiritual. Hoy, a través de un análisis exhaustivo, descubriremos la esencia de estos 12 pilares celestiales, desentrañando sus virtudes, sus dominios sobre influencias y las profundas enseñanzas que encierran sus existencias inmortales. Yo soy el documentalista y esto es Los 12 arcángeles y sus poderes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Arcángel Miguel. Protección y liderazgo espiritual. El Arcángel Miguel, cuyo nombre en hebreo significa «quien como Dios», no es una figura que requiera presentaciones pomposas o elaboradas. Su misma esencia es un testimonio de poderío y autoridad incontestables. Este príncipe de los cielos no solo comanda las legiones celestiales, sino que también representa el epítome de la protección y el liderazgo espiritual. Su imagen ha sido invocada a lo largo de la historia en los momentos de mayor adversidad y oscuridad, no como un mero símbolo, sino como una fuerza activa y potente. En las representaciones iconográficas, Miguel a menudo es mostrado con una espada llameante en una mano y una balanza en la otra, simbolizando la lucha contra el mal y la justicia divina. No se anda con sutilezas. Su combate contra las fuerzas demoníacas es tan directo y brutal como es de esperar de un guerrero celestial. La tradición lo coloca como el vencedor de Satanás, el adversario caído, en una lucha que es tan física como espiritual. Una contienda que se refleja en cada aspecto de la lucha humana contra las adversidades. El Arcángel Miguel no solo es un protector contra las fuerzas oscuras, sino también un guía para las almas perdidas. Su rol como psicopompo, aquel que conduce las almas al más allá, no es menos significativo. Asume esta tarea con una solemnidad que evoca respeto y un toque de temor reverencial. No hay engaño ni engatusamiento, sino una honestidad abrasadora que es tan reconfortante como puede ser inquietante. El Arcángel Gabriel. Mensajero y comunicación. El Arcángel Gabriel, cuyo nombre resuena con el significado de fortaleza de Dios. Es la voz de la verdad y el anuncio, una entidad que no trafica con ambigüedades o medias verdades. Conocido a través de las tradiciones abrahámicas como el mensajero celestial por excelencia, Gabriel es el portador de revelaciones trascendentales, no un mero mensajero que trae noticias del día, sino un ser que transporta los decretos del divino con una autoridad que corta como un cuchillo a través del ruido y la distracción del mundo terrenal. Donde Miguel es el general de los ejércitos celestiales, Gabriel es la voz que resuena en el silencio del espíritu, llevando mensajes que alteran el curso de la historia y la vida de aquellos a quienes visita. La fama de Gabriel se cimienta en los momentos de anuncio.
la Virgen María con la noticia de la concepción de Jesús, a Zacarías con el presagio del nacimiento de Juan el Bautista e incluso a Mahoma, guiándolo en la recitación del Corán. Estos no son simples recados, son palabras que delinean destinos. En el ámbito de lo personal, el papel de Gabriel es igualmente potente. Se le evoca en búsquedas de claridad, en momentos de confusión y necesidad de orientación. Su influencia se extiende más allá de los límites de lo religioso y penetra en cualquier espacio donde la comunicación y la comprensión sean cruciales. Si Miguel es quien protege nuestro derecho a luchar, Gabriel protege nuestro derecho a saber, a entender y a comunicarnos. El Arcángel Rafael, curación y guía en viajes. El Arcángel Rafael, cuyo nombre se traduce del hebreo como Dios sana o el que cura, se yergue en el patrón celestial como el sanador supremo y el guardián de los viajeros. En las escrituras y tradiciones donde es mencionado, su presencia es sinónimo de restauración y esperanza. Un faro luminoso en los momentos más oscuros de sufrimiento físico y emocional. Rafael no es un sanador pasivo cuya intervención es mero acto de magia divina. Su enfoque es integral. Cura no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, enseñando a las criaturas mortales el camino hacia una vida saludable en todas sus dimensiones. En las narrativas bíblicas y apócrifas, como en el libro de Tobit, es Rafael quien guía a los protagonistas a través de periplos peligrosos, proporcionando remedios tanto para dolencias físicas como para tormentos espirituales. Rafael es la encarnación de la compasión divina, el consuelo en la enfermedad y la fortaleza en la recuperación. Su nombre es invocado en hospitales, salas de oración y en cualquier lugar donde se busque curación. No es simplemente un intercesor, es un maestro que proporciona claves para desbloquear la sabiduría inherente del cuerpo y del espíritu para autorrepararse. El Arcángel Uriel, sabiduría y justicia. El Arcángel Uriel, cuyo nombre en hebreo se interpreta como luz de Dios o fuego de Dios, emerge como una entidad imponente dentro de la jerarquía celestial, representando la inextinguible llama de la sabiduría y el poder equitativo de la justicia. Aunque no siempre es mencionado en los textos canónicos principales de las grandes religiones abrahámicas, su figura se destaca en escritos apócrifos y tradiciones esotéricas, donde su influencia es profunda y su poder indiscutible. Uriel se erige como el intelecto de Dios, el reflejo de una mente suprema capaz de penetrar los misterios más recónditos del universo. Es portador de la verdad, despojando las capas de ilusión y falsedad que a menudo envuelven a la realidad humana. No es una sabiduría suave y paternalista, es directa, cortante como el filo de una espada, llegando al corazón de la verdad con precisión quirúrgica. Su justicia es igualmente inflexible, calibrada en una balanza que no conoce el favoritismo ni la parcialidad. Uriel observa las acciones humanas con una objetividad glacial, recordando a todos que cada acción tiene su reacción, cada decisión su consecuencia. Es el administrador celestial del karma, la ley natural de causa y efecto que rige la moralidad cósmica. El Arcángel Chamuel, amor y paz.
El arcángel Chamuel, una entidad cuyo nombre podría traducirse del hebreo como aquel que busca a Dios o el que ve a Dios, se sitúa en el panteón angelical como el emisario del amor más puro y la paz más profunda. No hablamos de sentimentalismos ni de trivialidades románticas. Nos referimos a un amor feroz y una paz inquebrantable que se encuentran en la esencia misma de la creación y del Creador. Chamuel es aquel que comprende las complejidades del corazón humano, sus laberintos y sus abismos, y sin embargo, ve más allá de las heridas y conflictos para identificar el hilo conectivo de amor que une a toda existencia. Su dominio es el amor incondicional, ese poderoso agente de cambio que puede transformar el odio más enconado en comprensión, la enemistad más arraigada en reconciliación. Este arcángel no es un mero cupido que dispara flechas encantadas, sino un guerrero que lucha contra la división y el aislamiento. En un mundo marcado por la fractura y el descontento, Chamuel se alza como un faro de unión y comprensión. Su misión trasciende las fronteras del afecto personal y penetra en la esfera de la diplomacia celestial, instigando la paz en los niveles más sutiles del ser y entre las naciones. El arcángel Jofiel, belleza y optimismo. El arcángel Jofiel o Jofiel, menos mencionado en las escrituras canónicas pero profundamente arraigado en la tradición mística, se presenta como el curador de la ceguera espiritual y el patrón del estético divino. Su nombre se traduce como belleza de Dios. Encapsula su misión cósmica: iluminar las sombras de la ignorancia y adornar el espíritu humano con el optimismo y la belleza que trascienden el plano material. Jofiel no es un mero conoceur de lo hermoso o un esteta celestial preocupado por trivialidades superficiales. No, este arcángel despliega la belleza como un acto de rebelión contra el caos y la desesperanza, empleándola como una herramienta para realzar el entendimiento y la apreciación de lo sagrado en todo lo creado. En su más cruda esencia, Jofiel nos desafía a buscar y reconocer la divinidad en los lugares y situaciones menos esperados, a encontrar el orden sublime en el aparente desorden de la existencia. La belleza que Jofiel defiende no es solo la que deleita los ojos, sino la que nutre el alma. Es la simetría en el aleteo de una mariposa, la resonancia en una nota musical que vibra en perfecta armonía, la geometría sagrada que se encuentra en las formas naturales, desde los cristales de nieve hasta las galaxias espirales. Jofiel nos recuerda que cada partícula del universo, incluidos nosotros mismos, son un reflejo de la majestuosidad divina. El arcángel Zadkiel, misericordia y perdón. El arcángel Zadkiel, a menudo asociado con el color violeta de la transformación y la transmutación, es el emisario celestial del perdón y la misericordia. Su presencia es invocada no solo en momentos de arrepentimiento, sino también en aquellos de profunda introspección y necesidad de liberación del peso de la culpa y el rencor. La esencia de Zadkiel en la antítesis del castigo ciego y la venganza. En lugar de perpetrar ciclos de dolor y represalia, Zadkiel ofrece un camino hacia la liberación a través del perdón, tanto para uno mismo como hacia los demás. Este arcángel reconoce la imperfección inherente a la experiencia humana y proporciona una oportunidad de redención que va más allá de la justicia terrenal. La energía de Zadkiel no es suave ni indulgente,
es potente y penetrante, cortando las ataduras del pasado con la precisión de una espada flamígera. Este poder de transmutación se manifiesta en su relación con la llama violeta, un concepto metafísico que simboliza la capacidad de alterar las energías más oscuras y densas en luz y comprensión. El arcángel Baraquiel. Bendiciones y abundancia. El arcángel Baraquiel es una figura menos conocida en el panteón de los arcángeles, pero no por eso menos poderosa. Conocido como el arcángel de las bendiciones y la abundancia, Baraquiel se asocia con una corriente de generosidad inagotable que fluye desde los reinos divinos hasta la existencia terrenal. Este arcángel se representa a menudo con rosas que caen de su manto, simbolizando las innumerables bendiciones que dispersa a aquellos que lo invocan. La labor de Baraquiel es profundamente transformadora, promoviendo la idea de que la abundancia no es un recurso finito, sino una energía expansiva y eterna que puede manifestarse en incontables formas. Salud, amor, prosperidad o inspiración. Su existencia reta la noción humana de limitación y escasez y se plantea directamente en contra de la mentalidad de no hay suficiente, que a menudo se arraiga en las sociedades y corazones humanos. Crudo en su enfoque, Baraquiel no está aquí para ofrecer consuelo vacío o promesas sin fundamento. Su mensaje es directo. La abundancia es un derecho divino, pero debe ser buscada con un corazón sincero y una mentalidad que reconozca la interconexión de todas las cosas. No se trata de un regalo arbitrario, sino de un estado de ser que uno debe estar dispuesto a recibir y, lo más importante, a permitir que fluya hacia y a través de uno, para los demás. El arcángel Yeudiel. Responsabilidad y trabajo duro. El arcángel Yeudiel, también conocido como Jeudiel o Gudiel, es una presencia formidable en la jerarquía celestial, no tan mencionado en la corriente principal de la teología como otros, pero con un dominio esencial, el de la responsabilidad y el trabajo duro. Su figura es una oda al esfuerzo sostenido y a la ética del trabajo, sirviendo como patrón de todos aquellos que llevan a cabo sus deberes con diligencia y honor. En la iconografía religiosa, Yeudiel se presenta a menudo con una corona y un látigo, simbolizando tanto la recompensa del esfuerzo justo como la necesidad de la disciplina. La corona es el emblema del triunfo que se alcanza a través de la labor constante y el látigo. Lejos de ser un instrumento de castigo, es una metáfora del autocontrol y la automotivación necesarias para cumplir nuestras obligaciones. La energía de Yeudiel es directa y sin concesiones. No hay lugar para la pereza o la procrastinación bajo su vigilancia. Su presencia es un recordatorio implacable de que la gratificación viene después del trabajo, no antes. Nos enseña que cada acción, cada tarea y cada trabajo que emprendemos es una oportunidad para glorificar lo divino a través de nuestra conducta y nuestro compromiso con la excelencia. El arcángel Sariel. Orientación espiritual y muerte. El arcángel Sariel, también conocido en diferentes tradiciones como Suriel o Saraquiel, es una figura envuelta en misterio y reverencia en la esfera de lo esotérico y lo divino. Su nombre a menudo se traduce como el mandato de Dios, una indicación de su papel como portador de la voluntad divina
y su asociación con la orientación espiritual y el tránsito de la vida a la muerte le confiere un papel crítico en la narrativa celestial. Sariel es quien camina en la penumbra, la entidad que navega en la frontera entre la existencia terrenal y el más allá. Se le contempla como un guía de las almas que han completado su viaje terrenal y se preparan para pasar al siguiente plano de existencia. No es un ángel de la muerte en el sentido convencional, sino un faro de compasión y entendimiento, aliviando el temor y la ansiedad que a menudo acompañan al final de la vida. A menudo esquivo en las representaciones. Sariel no se reviste de oscuridad ni de sombras macabras, sino que es la emanación de la transición serena. Su presencia es un susurro que calma, un recordatorio de que la muerte no es el final sino una metamorfosis, una transformación de la esencia que continúa en una forma que supera la comprensión humana. El arcángel Anael, relaciones y amor. El arcángel Anael, también conocido como Haniel o Aniel, es una entidad celeste que se sumerge en las complejidades del corazón humano, en las aguas a menudo turbulentas del amor y las relaciones. Su nombre puede ser interpretado como la gracia de Dios. Encapsula su esencia como el facilitador divino del amor, tanto terrenal como espiritual. En un mundo donde el amor a menudo se idealiza pero raramente se comprende en toda su profundidad, Anael se presenta como un faro de verdad cruda y directa en lo que respecta al vínculo humano más profundo. Este arcángel no se ocupa de romances efímeros ni de pasiones fugaces, sino del poder del amor genuino y perdurable, aquel que transforma y eleva. Anael nos desafía a mirar más allá del amor romántico, a entender las relaciones como espejos de nuestras almas. En la búsqueda del amor, Anael no ofrece caminos fáciles ni promesas de felicidad sin esfuerzo. En cambio, revela que el verdadero amor exige valentía, una voluntad de enfrentar nuestras sombras más oscuras y de ver la luz en los demás, e incluso cuando se oculta tras capas de dolor o malentendidos. El arcángel Metatrón. Educación y registros espirituales. El arcángel Metatrón se destaca en el panteón celestial como el escriba de Dios, un guardián del conocimiento espiritual y divino que se dice que supervisa los akáshicos, esos registros etéreos donde se almacenan todas las acciones, pensamientos y acontecimientos del universo. Metatrón es un puente entre la divinidad y la humanidad, aquel que nos enseña que hay una estructura y un orden incluso en lo que parece caótico y aleatorio en nuestras vidas. La figura de Metatrón es única. Algunos lo ven como uno de los pocos seres que vivió como un humano antes de ascender a la categoría de arcángel, identificándolo a menudo con el profeta Enoc del Antiguo Testamento. Esta dualidad de su naturaleza hace que Metatrón sea una entidad tremendamente accesible para la humanidad, un maestro que comprende íntimamente las luchas y las aspiraciones humanas. Metatrón, en su cruda realidad, no es un maestro que dulcifique las verdades cósmicas ni que nos consuele con palabras de ánimo sin sustancia. Su dominio es la educación en su forma más pura y directa, revelándonos los patrones y las leyes subyacentes que gobiernan nuestra existencia. Es el maestro que desafía nuestras nociones preconcebidas, que nos empuja a mirar más allá de lo evidente y que nos incita a cuestionar y a aprender con una mente inquisitiva y un corazón dispuesto a comprender los misterios del cosmos. Yo soy
el documentalista. Y esto fue: ¿quiénes son los 12 arcángeles y sus poderes? Saludos para Yada Fumen 1805, Domingo García Quirós 6856, Draven Raum 1783, Hortensio, Doris Díaz 9779, Viviana Rodríguez 7328, José Villarreal 1459, Israel Altamirano 2310, Diego López XL 5BQ y Dani Gardea 8289. Gracias por ser los primeros 10 suscriptores en comentar en mi último video. Estaré enviando saludos a los primeros 10 que comenten en mis videos. Gracias y hasta la próxima.